Queridos amigos, les saludo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mi nombre es Gustavo, soy evangelista y estoy llegando a ustedes en el nombre poderoso de Cristo con unos mensajes del Evangelio verdadero de nuestro Señor. El mismo que el Señor Jesucristo trajo a la tierra cuando estuvo llevando el mensaje del Evangelio. Vamos a ver un tema que es bastante contradictorio con muchas religiones que actualmente existen, y es el tema de la tradición. Vamos a ver este tema y vamos a verlo como siempre en la palabra del Señor. Vamos a empezar a leer la palabra del Señor, que es la que nos orienta, la que nos dirige, y al fin de cuentas que es la palabra que nosotros tenemos que tener en cuenta. Abramos las Biblias en Isaías capítulo 1, si usted tiene una Biblia cerca. Dice así la palabra del Señor en Isaías 1, 2, y vamos a leerla hasta el versículo 6. Dice la palabra del Señor, de nuestro Señor, y la leemos en el nombre poderoso de Cristo. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados ni vendadas, ni suavizados con aceite. La palabra del Señor acá, el Señor, nuestro Padre Santísimo, Jehová de los ejércitos, en su palabra, tiene una queja tremenda contra todas las personas que han sido creadas por Él. El Señor dice que es oíd cielos y escuchad tierra, porque habla Jehová, y crié hijos, dice el Señor, los engrandecí y se rebelaron contra mí. El Señor dice acá que su pueblo se rebeló, Él crió esos hijos, Él los levantó, y así ha sido siempre por generaciones enteras. El Señor cría a los hijos y los levanta, y los engrandece el Señor, y después de que reciben toda esa cantidad de beneficios, de crianza, de levantarlos, de ayudarlos, de darles talentos, ponerlos a trabajar. Esas personas cuando ya empiezan a salir del cascarón, como dice el mundo, empiezan a caminar y a andar por el mundo y empiezan a creerle más al hombre, a los rudimentos, a la doctrina que los hombres han creado, o sea, las sectas y las religiones. Entonces el Señor aquí se queja, el Señor dice el Señor que es gente pecadora, pueblo cargado de maldad, una generación de malignos. Así estamos, hijos depravados, dice el Señor. Dejaron a Jehová, dice el Señor, y es una verdad, dejaron a Jehová. Uno va con el Evangelio verdadero, va a llevarles el verdadero Evangelio y le sacan a uno, es las tradiciones y las religiones. Este es un problema muy grave. Yo fui una de las personas afectadas con esto de la tradición. Mis padres y la mayoría de personas, venimos de la mayoría de gente del mundo, venimos de una religión que por tradición ha estado metida, involucrada en los países, y esta tradición llegó a Colombia a través de los españoles. Esta religión llegó a Colombia, la religión católica llegó a Colombia, y esa religión se introdujo en todos los pensamientos y los ideales de los hombres llegaron, pero la palabra del Señor, la palabra verdadera, no llegó. Llegaron fue una cantidad de dogmas, una cantidad de ritos, una cantidad de enseñanzas que el hombre ha creado. Y el Señor aquí dice que dejaron a Jehová por irse tras de otras doctrinas, tras de otras religiones. Y se rebelaron contra mí, dice el Señor. Dejaron a Jehová y provocaron a ir al Santo Israel. Mire que estamos viviendo las épocas tan difíciles ahora, en estos momentos, y la gente pregunta por qué motivos es que el Señor está disgustado.
¿Cómo no va a estar disgustado si el Señor aquí mismo los trata de gente depravada? Gente que lo dejó a Él, que dejaron de poner la confianza en el verdadero Dios. Entonces, el Señor les mandó también los mandamientos para controlarlos. Tampoco creyeron los mandamientos. No creyeron los mandamientos que fueron introducidos a la tierra por parte del Señor y a través de Moisés. Pero tampoco le prestaron atención a los mandamientos. La ley de los mandamientos fueron introducidas por el Señor para controlar esa mente depravada, esa maldad, siempre que el hombre tiene de continuo, de inclinado siempre a la maldad. Así de que entonces dejaron a Dios, dejaron a Jehová. Y el Señor, entonces dice el Señor aquí que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en el hombre cosa sana, sino heridas, hinchazones y podrida llaga. Así dice el Señor, así trata Él toda esta cantidad de religiones y toda esta cantidad de sectas satánicas que el hombre ha creado, y lo único que ha hecho es perjudicar al hombre. Y la verdad de Jehová, su santa palabra, la han desechado. Así de que de eso estamos hablando hoy. Las tradiciones han traído mucho problema. La tradición que le han introducido los tatarabuelos a los abuelos, y los abuelos a los padres, y los padres a los hijos. Y han cambiado realmente los estatutos, los decretos, los mandamientos que el Señor Jehová de los ejércitos ordena. Por eso el mundo anda hoy tan equivocado, anda tan perdido. Y cuando un evangelista, como en el caso mío, acudo a buscar a las personas, acudo a las cárceles o acudo a las fundaciones de drogadictos, y uno encuentra terribles casos de tradiciones en los que los hombres solamente creen en lo que les enseñaron y lo que les dijeron los padres. Vamos ahora al libro de San Marcos. Busquemos el capítulo 7 del libro de San Marcos y busquemos el versículo 5. Versículo 5. Dice la palabra del Señor: por eso los fariseos y los maestros de la ley le preguntaban a Jesús: ¿por qué tus discípulos siguen la tradición de nuestros antepasados? ¿Por qué tus discípulos no siguen la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Y Jesús les contestó: bien habló de vosotros el profeta Isaías acerca de los hipócritas que son ustedes, cuando escribe: este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rinda culto. Sus enseñanzas son mandatos de hombres, porque ustedes dejan del mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. Mire que en la porción de la Biblia que acabamos de leer, es nuestro amado Jehová, Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que tiene la queja, en el libro de Isaías. Pero ahora encontramos entonces encontramos en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto que el Señor Jesucristo hizo a través de su sangre, que el Señor Jesucristo ahora, el Hijo de Dios, viene también y pone la queja. Y el Señor se queja también. El Señor dice aquí, dice el Señor, y Jesús les contesta: este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Sus enseñanzas son mandatos de hombres, dice el Señor. ¿Cuál es el problema realmente que tiene la tradición? O sea, ¿cuál es el daño enorme que hace la tradición? La tradición que nos han enseñado nuestros padres y que la han traído siempre de abuelos a padres y de padres a hijos. Todas esas tradiciones de salir en Semana Santa a cargar, por ejemplo, una imagen de yeso que los hombres han elaborado, y hacer una cantidad de rezos que no es la forma como se debe adorar a Dios. Entonces se sale en una Semana Santa y las ciudades enteras, hay ciudades enteras entregadas a esto de la tradición de Semana Santa. Y así les enseñaron, yo recuerdo que salíamos con mi padre y con mi madre a la procesión del viernes, del Vía Crucis del viernes. Claro, yo fui llevado, igual que muchos de ustedes, igual que millones y millones de personas que han pasado por esas tradiciones. Y nos han metido en la cabeza esto nuestros familiares. ¿Qué es el daño realmente que hace la tradición? Pues que invalida el mandamiento. La tradición de nuestros padres, lo que crearon los hombres, invalida el mandamiento. Y ese es el gran enojo
como lo acabamos de ver en la palabra del Señor. Esa es la gran queja que tiene nuestro Padre Santo, Jehová de los ejércitos, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y es la gran queja que tiene el Señor Jesucristo también. El Señor Jesucristo dice, de nada me sirve ese culto. A ver, ¿de qué me sirve, dice el Señor, ese culto? Si vuestro corazón está lejos de mí, su corazón está lejos. Dice, con la boca me honran. O sea, rezan y rezan y rezan y repiten y hacen actos que no les mandó a hacer el Señor. Las tradiciones son cosas que el Señor no mandó a hacer. Son puros mandamientos de los hombres. Aquí Jesucristo lo está diciendo. Clarito. Porque ustedes dejan el mandato de Dios, vea. Dejan realmente el mandato de Dios. Dejan lo que Dios ha mandado a través de su palabra. Es que todos queremos, y la mayoría de personas quieren que se les predique, que sea Jesucristo mismo el que venga y les predique. Pues así no funciona Dios. Ya nuestro Padre Santísimo estableció en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Pacto los mandamientos. Y luego vino el Señor Jesucristo y hace una cantidad de reformas y una cantidad de cosas en el nuevo pacto, porque el pacto anterior fue la ley. Pero como los hombres no cumplieron la ley, entonces no quisieron guardar la ley, no pudieron guardar la ley, porque es imposible guardar la ley. Uno puede guardar hasta 8 o 9 mandamientos, pero falla siempre con uno, y si falla con uno, pues falló con todos. Entonces la palabra del Señor dice clarito que si uno cometió un pecado, violó toda la ley. Así que entonces, en ese caso, nuestro Padre Santo, el Señor Jesús y el Espíritu Santo, fue necesario que el Señor, nuestro Padre Santísimo, enviara a su Hijo para enseñarnos sus estatutos, sus preceptos, y Él mismo los guardó, Él mismo los cumplió, porque ningún hombre puede cumplirlos. Jesucristo cumplió la ley, amigo, por usted y por mí. Sin embargo, los hombres han creado tantas y tantas religiones y tantas sectas, y todas con mandamientos diferentes. Así que entonces todo eso es mentira, todo es una cantidad de engaños, de estafas espirituales. Amigo, no es por tradiciones, no es por religiones, porque la tradición desemboca en lo mismo, desemboca en las religiones. Entonces no es por religiones, no es por tradiciones, es por la palabra que Cristo trajo, el Evangelio verdadero. Es así, amigo, así como lo estamos hablando. Y fuera de eso que trajo el Señor Jesucristo, se inventaron toda la cantidad de procesiones para sacar una cantidad de estatuas que no puede salvar a ningún hombre, como ya lo hemos visto en otros comentarios. Así de que entonces todos los hombres que llevan más religiones se inventan sus propios cuentos, el manejo de sus propios estatutos, alejándose completamente de lo que realmente es el estatuto de Dios traído por el Señor Jesucristo a la tierra. Entonces aquí vemos primero la queja del Padre, Jehová de los ejércitos, y ahora nos encontramos con la queja del Señor Jesucristo, que es la misma cosa, son mandatos de hombres. Entonces esos cultos no rinden realmente lo que el Señor quiere realmente que debe ser. Entonces las tradiciones afectan porque violan el mandamiento, porque afectan el mandamiento. Y les pregunto, mis estimados amigos, usted que ha estado viendo estos mensajes, le pregunto realmente, ¿usted cree que la religión donde está sí es? Pues yo le quiero decir a usted una cosa, amigo, está equivocado. Porque no es por religiones, no es por tradiciones, así nuestros padres nos han enseñado esas cosas. Hay que romper esos esquemas, hay que salir de esos esquemas, hay que romper esas tradiciones y realmente venir a conocer el verdadero evangelio, que es el evangelio de Cristo Jesús. ¿Dónde está el evangelio? Pues el evangelio está en la palabra de Dios, el evangelio es lo que Cristo dijo. Usted búsquese una Biblia y ahí encuentra usted la palabra del Señor. Veamos otra palabra del Señor, dice, vamos a ver Colosenses 2:8. Y dice la palabra del Señor, mira lo que dice la palabra aquí. Dice la palabra del Señor, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. ¿Qué palabra más poderosa para confirmar lo que yo estoy en estos momentos predicando? Una vez más, Señor, dice así, una vez más, mirad que nadie nos engañe. El Señor nos está llamando la atención el Señor. Miren que nadie los engañe.
Mire que las religiones los están engañando. Mire que las sectas los están engañando. Mire que no sea por sutilezas de los hombres, se dice aquí. Filosofías vanas, porque el hombre no va a ser salvo de acuerdo con las filosofías de los hombres. El hombre no va a ser salvo de acuerdo con los estatutos que ponen ellos. El hombre no va a ser salvo por las tradiciones, amigo. El hombre, si sigue así, si sigue detrás de una religión y caminando ahí, y no busca el verdadero evangelio, si no busca el poder de la salvación que es Cristo Jesús. Jesucristo trajo su palabra, Jesucristo trajo su evangelio. Y si el hombre no busca ese verdadero evangelio, nunca podrá encontrarse con Cristo. Porque Jesucristo no va a salvar al hombre a través de las filosofías huecas y vanidosas de los hombres. Así son principios elementales del mundo, dice, y no según Cristo. Dice clarito, no según Cristo. O sea, Jesucristo, amigo, clarito se lo estoy diciendo aquí. Jesucristo trajo su verdadera palabra. El Señor Jesucristo, mis palabras, lo que les he hablado, es vida y es espíritu. Y ese espíritu es eterno. Porque el Señor Jesucristo dijo, mis palabras son vida, vida eterna. Las palabras de Cristo Jesús son vida eterna, amigo. Mientras que las sutilezas de los hombres, las religiones, las sectas, si siguen caminando por ahí, las religiones los van a terminar llevando a los infiernos. Porque la salvación es únicamente nomás siguiendo a Cristo. Y la única forma de que usted pueda conocer a Jesucristo, la única manera es a través de sus palabras, a través de su evangelio. Solo Cristo salva, solo Cristo sana. Uno mira todo el tiempo que me estoy predicando a través de las diferentes páginas de internet, como por ejemplo el Facebook. Yo predico y encuentro montones de personas ciegas, cerradas, totalmente testarudas ahí con la cuestión de las imágenes, de la idolatría. ¿Ve? Y están creyendo que la Virgen María salva. ¿Por qué? Porque se lo enseñaron en una religión, porque esa es la tradición de los hombres. La palabra del Señor dice clarito en Hechos 4:12, solo hay un nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Solamente hay un nombre, Jesucristo, hombre. Y dice la palabra del Señor en Lucas 1:47. La Virgen María, ahí en Lucas 1:47, léalo, dice la palabra del Señor. María dice, mi alma se gloría en el Señor y se complace, la sierva de Dios se complace, porque Dios es mi Salvador. Y María reconoce, para los que siguen todo el tiempo detrás de que María es la Salvadora, o los que dudan de que Jesucristo es completamente poderoso y que el sacrificio que Él hizo en la cruz es suficiente para salvarlo. Esos que dudan son terribles espíritus enviados de Satanás, terribles espíritus de religiosidad, que no creen sino únicamente lo más en su religión, que no creen sino en el Papa. Mira, hay hombres aquí en la tierra por montones que creen que el Papa los va a salvar. Pues les digo una cosa, amigos, si el Papa no se pellizca, si el Papa no se mueve a arrepentirse, y si el Papa no se mueve a recibir a Cristo Jesús y a predicar el verdadero evangelio, también va para los infiernos, porque es un hombre igual. Usted lo ve constantemente a él adorando imágenes. Por favor, el líder de toda una religión, ¿cómo es posible que usted lo vea que no sepa ni cumplir siquiera la palabra del Señor? Dios en su santa palabra clarito dice, en Éxodo 20, dice el Señor, tiene los mandamientos. Y el Señor dice clarito en Éxodo, dice muy clarito, lo he repetido todos estos días en mensajes, porque es necesario que la gente despierte, que la gente abra esos ojos espirituales. Amigo, doble rodilla. Dígale al Señor Jesucristo que por favor necesita conocerlo. Dígale al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo de Dios, dígale, Señor Espíritu Santo de Dios, necesito que me revele a Cristo. Así de que solamente a través de Jesucristo, Él dijo clarito, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Así lo dijo clarito Jesucristo. Y yo estoy repitiendo el verdadero evangelio. Yo fui amigo también de esas tradiciones, yo fui amigo de esas religiones, pero Dios tuvo misericordia de mí, me abrió los ojos, me quitó el velo y pude entender que todas estas religiones, que todas estas tradiciones son únicamente una gran mentira mundial. Amigo,
Le bendigo en el poderoso nombre de Cristo Jesús y oro por usted hoy, por usted, por su familia, por su esposa, por su esposo, por su papá, por su mamá. Que Dios les abra esos ojos espirituales, que Dios les abra el entendimiento como el Señor me abrió a mí el entendimiento, como el Señor le abrió el entendimiento a los discípulos para que comprendieran el verdadero mensaje de la salvación, el verdadero mensaje. Amigos, estamos en tiempos demasiadamente difíciles y estamos los evangélicos cristianos, los verdaderos creyentes, estamos esperando ya el regreso, el retorno de Cristo Jesús a la tierra. Estamos en eso, amigo, para cumplir una parte de las profecías que es el arrebatamiento y el rapto de la iglesia. Así de que, amigo, hágalo antes de que el Señor Jesucristo aparezca de nuevo. Arrepiéntase, le amo en Cristo Jesús. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo sean la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén.